El hombre de la montaña, había pagado para que una viuda embarazada le cocinara, pero lo que recibió fue a una mujer que acabaría enseñándole la gracia. Sierras de Colosao, finales de diciembre de 1800. El viento bajaba como una navaja cortando los pinos y levantando la nieve que se arremolinaba furiosa sobre la cresta. Nathaniel Briggs estaba en el pórtico de su cabaña aislada, encogido bajo un abrigo de lana, gastado con los ojos entrecerrados contra la ventisca. Llevaba 3 inviernos solo allá arriba. El silencio le caía bien sin vecinos, sin preguntas. Una semana antes le había llegado una carta. Venía doblada en cuero aceitado, la tinta ya deslavada, pero legible. Se le ha conseguido una compañera doméstica adecuada conforme a su petición. Debe llegar dentro del mes, si el clima lo permite, encargada de cocinar, limpiar y las labores básicas de la casa. Pagado por adelantado sin devoluciones, una vez entregada. No había pedido belleza ni simpatía. Solo alguien capaz, callada y con la mano firme para aguantar un invierno decolorado. No esperaba que llegara en plena tormenta, y mucho menos de esa manera. Entre la cortina de nieve distinguió a una mujer que subía tambaleante la ladera con un morral de lona al hombro y otro bulto apretado contra el pecho. Cuando se acercó lo suficiente para verle el rostro, Nathaniel frunció el ceño. Su vientre era evidente. Subió al pórtico apoyando los pies en la tarima paso a paso, cada aliento visible en el aire helado. La nieve se le pegaba al manto y a las botas, pero sus ojos oscuros e impenetrables se quedaron fijos en él. Si quiere un reembolso tendrá que esperar hasta la primavera, dijo con voz firme, aunque las manos le temblaban. No pienso regresar caminando por esa tormenta. La mandíbula de Nathaniel se tensó. Miró su vientre, luego su rostro. Yo no pagué por un niño, dijo parejo. Yo no se lo pedí, contestó ella. Pero viene en camino de todos modos. El viento aulló entre los dos. Ella no se encogió. Durante un buen rato Nathaniel no dijo nada. Luego, sin pronunciar palabra, tomó el morral, se lo quitó del hombro con una suavidad inesperada y dio media vuelta hacia adentro. Ella dudó, pero lo siguió. La cabaña olía a humo, a cedro y a guiso de carne ya casi consumido. El hogar aún guardaba brasas. Había una cama angosta en un rincón, una mesa de pino en el otro y repisas con frascos, herramientas y libros cubiertos de polvo. Nathaniel dejó el morral junto al fuego. Luego, sin mirarla, echó otro tronco en la estufa. Las llamas prendieron despacio, lanzando reflejos titilantes en las paredes toscas. Al fin se volvió hacia ella. La cena es en 2 horas, dijo, descanse mientras tanto. Ana no le dio las gracias. Solo asintió, se quitó el manto lleno de nieve con los dedos entumidos y se acercó al calor. Nathaniel la observó mientras extendía una mano al fuego, la otra descansando sobre su vientre abultado. Su cara era más enjuta de lo que imaginaba, marcada en los ojos, con la boca apretada por más silencios que sonrisas. Pasó junto a ella, tomó una cobija doblada de la silla y la aventó hacia el jabrecot contra la pared. «La cama es tuya», murmuró. Ella asintió otra vez, se acomodó despacio con un leve gesto de dolor al sentarse. Nathaniel cruzó la habitación, abrió la despensa y revisó la olla. Sin decir nada, sirvió un poco en un cazo para recalentarlo y avivó la llama. Afuera el viento aullaba como fantasma viejo entre los árboles. Adentro 2 desconocidos permanecían en el silencio de la nevada, ninguno esperando gracia, pero tal vez los 2 demasiado cansados para seguir rechazándola. Los días de enero se fueron despacio. La nieve se acumulaba en los aleros de la cabaña como un techo extra, y el viento no paraba de rugir. Dentro Ana trabajaba sin queja. Barría el suelo, picaba verduras para el guiso y hervía las sábanas en la habitación trasera. Caminaba con cuidado, pero sin titubeos. Aunque la barriga le pesaba cada vez más, jamás pidió ayuda ni habló de los dolores de espalda o del frío en las coyunturas. Nathaniel la miraba a ratos en silencio desde el pórtico con su taza de café o entre las rendijas del granero. Nunca sonreía, pero sus manos se movían como si recordaran tiempos mejores. Le había dado el cuarto trasero pequeño pero calientito. Lo mantenía ordenado, aunque no puso nada propio. Ni retratos, ni recuerdos,
Solo un fajo de ropa y una Biblia gastada que nunca leía en voz alta. Hablaban poco. «¿Es hora de cenar?», preguntaba a veces. «¿Quiere papas o pan de maíz?», y él gruñía, lo que sea. O él decía, «Las gallinas andan flojas», y ella asentía y se levantaba sin más palabra. Era un trato frío, pero era paz al fin. Hasta que una noche, en el silencio entre el crujido de los troncos en la estufa y el quejido de las vigas, Nathaniel lo oyó. Un sollozo apagado. Apenas un respiro. Se detuvo el hacha en la mano a medio partir leña junto al fogón. El sonido volvió desde detrás de su puerta. Un llanto breve quebrado como algo que se escapa sin permiso. No tocó. Caminó despacio al pasillo, echó 2 leños más en la estufa junto a su cuarto y dejó un jarrito de agua tibia en el suelo. Luego volvió a su silla y no se movió hasta la mañana. Cuando Ana despertó, el fuego aún ardía. El jarro vacío estaba junto a la cama, pero lo que le robó el aliento fue el rebozo. Su rebozo grueso de lana manchado por semanas de grasa y camino estaba limpio, doblado con cuidado a los pies de la cama. Salió de su cuarto y fue a la cocina donde Nathaniel ya avivaba el fuego. Se quedó parada un instante, los brazos cruzados. «No tienes por qué ser amable», dijo en voz baja. Él no volteó. «No soy amable», contestó después de una pausa. «Solo decente. Hay diferencia». Ella lo miró sin que se notara lo que pensaba. Luego asintió una sola vez y regresó a la estufa para terminar el desayuno. Esa noche, al entrar a su cuarto, halló algo más. Un libro. Antiguo, con cubierta de cuero, el lomo cuarteado, pero las páginas intactas. Un manual médico viejo. Dentro, un trozo de papel marcaba un capítulo a la mitad. Preparación para el parto, posiciones, riesgos y alternativas sin partera. Ana permaneció largo rato de pie junto a la cama, abrazando el libro contra el pecho. No tocó la puerta de él. No dijo gracias. Pero cuando le sirvió guiso esa noche, lo puso en la mesa con suavidad, casi con cuidado. Y por primera vez se sentó frente a él. Ninguno habló, pero comieron juntos. El viento gemía contra las ventanas, y en ese silencio algo invisible empezó a moverse como una línea de hielo que se quiebra bajo tierra. La nieve comenzaba a ceder, aunque fuera a cuentagotas. El lodo se metía por las escaleras de la entrada y cada mañana Ana lo limpiaba antes de encender el fuego. Nunca se quejó. Nathaniel se dio cuenta, sus manos eran más firmes, sus pasos más seguros, a pesar del vientre que seguía creciendo. Aún comía en silencio, pero a veces sus ojos se encontraban con los de él sobre la mesa y ya no se apartaban. Una tarde, mientras el viento sacudía los vidrios, ella se quedó más tiempo junto a la estufa después de cenar. Nathaniel tallaba astillas frente al hogar con cortes lentos y precisos. Ella se sentó frente a él y entrelazó las manos en el regazo. «Mi marido murió en un campo de trabajos», dijo en voz baja. Nathaniel se detuvo, el cuchillo suspendido. No la miró, solo aguardó. «No fue la guerra», continuó ella. «Lo llevaron por nada. Decían que robó un costal de harina. Los dos sabíamos que era mentira. Solo intentaba evitar que uno de los guardias me pusiera encima las manos». Nathaniel dejó el cuchillo a un lado. Le dio un golpe, un solo puñetazo. Esa misma noche se lo llevaron. Al día siguiente supe que lo molieron hasta romperle las costillas, hemorragia interna, dijeron. Su voz temblaba, pero no se quebró. Nunca me dejaron verlo. Solo me entregaron su anillo de boda envuelto en una servilleta. Nathaniel se levantó despacio. Fue al estante, tomó una jícara de lata y sirvió agua. Al ofrecérsela, ella asintió y la recibió con ambas manos. Es real de nuevo. No le he contado esto a nadie, susurró. Pero me persigue hasta aquí. Un rato el único sonido fue el crujido de los troncos de pino en la lumbre. Nathaniel volvió a su silla y se quedó mirando las llamas. Esas historias tienen garras, dijo. No sueltan fácil, pero acá al menos no nos alcanzan tan rápido. Ella sonrió apenas agradecida, aunque cansada. Los días pasaron. En el pueblo llegó un mercader ambulante con ollas y listones, cuentos y novedades. Mientras regateaba azúcar y café, Nathaniel notó que los ojos del hombre se detenían en Ana. La viuda de Kansas, preguntó luego a un vecino. La del marido linchado en el campo.
Pensaban que se había perdido. Para el siguiente día de mercado, los rumores lo seguían como humo. Nathaniel no se inmutó al escucharlos, pero cuando entró a la cantina lo hizo con los hombros firmes y el sombrero echado hacia atrás. «Ella trabaja para mí», dijo en voz alta, su voz como el primer trueno antes de la tormenta. «Está bajo mi techo. ¿Quieren problemas? Vénganse conmigo». Nadie respondió. Nadie necesitó hacerlo. Esa noche Nathaniel ensilló la yegua de ella junto al granero. Ajustó los estribos y cubrió la montura con una cobija de lana gruesa, la de su madre, la misma que ella guardaba doblada al pie de la cama. Cuando Ana salió a ayudar con el forraje, notó el acomodo extra y alzó la ceja. «Mañana sales», dijo él. «Que el viaje sea abrigado». Ella miró la cobija y luego a él. «No tenías por qué». «Lo sé», respondió. Ella acarició el borde de la lana siguiendo el diseño tejido con los dedos. «Gracias». Nathaniel asintió una vez y volvió al costal de grano. Nunca lo dijo en voz alta. Pero cuando el viento rugía afuera y el frío se metía por debajo de la puerta, empezó a encender la lumbre más temprano. Dejó astillas junto a su cuarto, llenó la olla antes de que lo pidiera. Y se ocupó de dejar sus botas cerca de la estufa. Ya no era por obligación. Era otra cosa, algo parecido al cuidado. Y en respuesta, ella comenzó a dejar la lámpara encendida en la ventana, cuando él regresaba tarde del pueblo. Las palabras seguían siendo pocas, pero los silencios ya no pesaban tanto. Se habían convertido en algo más que desconocidos, no todavía amor, pero cerca. La primavera llegó despacio y lodosa, como si dudara de ser bienvenida. La escarcha empezó a soltar la tierra, y los arroyos corrían más llenos llevándose pedazos del invierno. La nieve se derretía del techo de la cabaña en gotas lentas y constantes como un reloj que descongela. El sol se quedaba más tiempo cada día lanzando franjas doradas sobre el piso rústico de la cocina e iluminando el polvo suspendido en el aire. Ana se movía con más lentitud. Su vientre había crecido redondo y firme, estirando el delantal como una promesa aún sin cumplir. Aún así trabajaba cuando él se lo permitía. Cortaba hierbas con dedos cuidadosos, amasaba pan con respiros cortos entre movimientos, doblaba ropa en pilas meticulosas y silenciosas. Cada acción tenía el ritmo de alguien acostumbrada a cargar peso sin derramarlo, pero eso no significaba que no doliera. Una tarde, al agacharse para tomar leña de la canasta, se quedó a medio camino. Su mano presionó la parte baja de la espalda, el gesto de dolor se le marcó en el rostro. Nathaniel la observaba desde el pórtico, el martillo en la mano. No gritó, no corrió a ayudar. Pero a la mañana siguiente, ella encontró un banquito bajo junto al lavadero. Estaba inclinado lo justo para que pudiera sentarse mientras tallaba o enjuagaba. Lo miró un momento, luego se acomodó con un suspiro. Nunca dijo gracias. Él tampoco mencionó nada. Pero el silencio entre ellos se volvió más blando, menos áspero. Unos días después, mientras Nathaniel reparaba el gallinero atrás, la voz de ella le llegó por el aire abierto. «Necesito ayuda». No gritó. No sonó desesperada, solo sincera, como si pedir auxilio ya no fuera debilidad sino necesidad. Nathaniel dejó el martillo y se volvió. Ella estaba en los escalones traseros, una mano en el marco de la puerta y la otra sosteniendo un papelito. Él se limpió el aserrín de las palmas en los pantalones. «Está bien». Ella se acercó y le dio la lista escrita con lápiz apretado en un sobre roto. El papel estaba manchado, pero se leían las palabras: cobijas, hilo hervido, algodón, tijeras. Ella señaló el último. «Ese tiene que estar limpio». «Hervido». Tendrás que preguntarle a la partera cuánto tiempo levantó la ceja. «Partirá en el pueblo. Se llama Clara Mertz, mujer robusta con trenza como soga. Dile que estoy para fines de mayo». Nathaniel asintió breve y guardó el papel en el saco. Partió antes de que anocheciera. Cuando volvió al día siguiente, las alforjas venían repletas pañales de tela suave, mantillas de muselina, un frasco de aceite de castor y un librito gastado titulado «La guía de la mujer de la pradera para el parto y la recuperación». No le entregó nada directamente, solo dejó el bulto sobre la mesa.
Esa noche, Ana cruzó la cocina y se detuvo. Nathaniel estaba en la mesa encorvado bajo la luz tenue de la lámpara con un pliego de franela frente a él. Tenía unas tijeritas en la mano, la lengua entre los labios, tratando de cortar la tela en tiras parejas. Ella se apoyó en el marco en silencio, mirando. «¿Estás haciendo todo esto?» ¿Por qué su voz era baja, no acusatoria? Él no levantó la vista al principio. Cuando lo hizo, sus ojos estaban oscuros y callados. «Porque una vez enterré a un hijo», dijo seco. «No alcancé a hacer nada por él. Esta vez sí lo haré». Se quedó allí, su mano cerrándose en la madera. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Fiebre». Lo consumió en 3 días. Su madre se fue poco después. Ana entró despacio y se sentó frente a él con las manos en el regazo. «Lo siento», dijo. Él asintió, la vista fija en la tela. «Yo también». Al amanecer siguiente, encontró algo nuevo en la cocina, una pequeña cuna colgante suspendida de una viga junto a la ventana. Hecha de cedro doblado suave y amarrado con soga gruesa. El forro era de lana blanda, cosido con manos torpes pero empeñosas. Se mecía despacio con la brisa, la luz del sol salpicando la tela. Ana se acercó pasando los dedos por el borde de la cuna. No dijo nada, pero sus ojos brillaron y el aire se le atoró una vez en la garganta. Un sonido pequeño con más sentido que 1000 palabras. La tormenta bajó de la montaña con furia, viento, nieve, y rayos golpearon la cabaña con una fuerza que Nathaniel no recordaba en años. Al anochecer, las contraventanas retumbaban como huesos y la chimenea gemía como animal herido. Ana se dobló junto a la estufa pasada la medianoche. Su aliento se cortó. Luego vino un jadeo fuerte. Nathaniel alzó la vista del libro que fingía leer y lo supo de inmediato. Ella se aferraba a la mesa. «Es hora», susurró. «Ya», dijo él incorporándose a medias. Ella asintió una vez y eso fue todo. No había tiempo de ir por Clara ni manera de cruzar la sierra en medio de esa tormenta. Nathaniel despejó la mesa de un manotazo tirando sal y harina y corrió por las cobijas. El manual cayó al suelo con estrépito. Lo levantó de inmediato y abrió la página marcada con los dedos temblorosos. La había leído decenas de veces. Ahora parecía escrita en un idioma desconocido. Ana soltó un grito, el rostro pálido, la mano aferrada a la baranda de la cama, como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Vas a estar bien», murmuró él. «¿Me oyes? Solo respira». No gritó al principio, pero su cara se torció con un dolor tan fuerte que parecía capaz de quebrar huesos. Las horas se confundieron. El sudor le corría por la frente. El cabello se le pegaba a la cara en mechones húmedos. Nathaniel hacía lo que podía: hervir agua, sostenerla, cambiar los lienzos, limpiarle la frente. Pero cuando llegó el momento, ella gritó. «¡Empuja!», gritó él a voz quebrada. «¡Empuja, carajo! Ya casi está». El alarido sacudió la cabaña como trueno, y después vino el silencio. Un silencio tan fuerte que le retumbaba en los oídos. El niño salió pequeño, cubierto de sangre, y fluidos, inmóvil. Ana cayó hacia atrás, los ojos entrecerrados, el pecho agitado. Pero el bebé no lloraba. Nathaniel se quedó helado. Luego se arrodilló con el pánico recorriéndole las venas. Volteó al niño, le dio palmadas en la espalda diminuta. Nada. Pasó la página. Despejar las vías respiratorias, decía. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el pequeño. «Dios carajo», susurró con lágrimas asomando. Se inclinó, puso su boca en la del bebé y aspiró. Un líquido tibio y amargo le llenó la garganta. Lo escupió al suelo, ahogándose otra vez. Una vez más. El bebé se sacudió. Luego un quejido. Después un llanto. Débil. Tembloroso. Pero llanto al fin. Nathaniel casi se desplomó. Lo envolvió en una toalla limpia, lo acomodó sobre el pecho de Ana y se quedó en el piso helado, empapado en sudor, temblando como hoja. Las manos le ardían por el calor de la olla, las rodillas le dolían, el estómago revuelto por el sabor que aún le quedaba en la boca. Pero el niño estaba vivo y Ana con sus dedos débiles acariciaba la mejilla del pequeño. Lo peor había pasado. Nathaniel no durmió. Se sentó junto a la estufa mirando las brasas consumirse.
La piel le ardía por la ventisca, los ojos enrojecidos, desenfocados, la garganta áspera de tanto gritar. El niño se movió apenas. Ana dormía los labios entreabiertos, una mano todavía aferrada al puño del bebé. Nathaniel se levantó, salió al frío y volvió con un pedazo de pino viejo. Talló a la luz del quinqué lento y cuidadoso. M-I-C-A-H. Pasó los dedos sobre el nombre. El mismo que había tallado tiempo atrás. Pero esta vez las letras se sentían distintas, vivas. La tormenta había pasado dejando un silencio extraño y punzante. Las montañas permanecían quietas bajo un cielo plateado. La cabaña medio enterrada en la nieve. Dentro el fuego crepitaba bajo arrojando luz dorada sobre las paredes de madera. Ana se movió. Abrió los ojos despacio. El dolor seguía profundo pero no punzante, solo un vacío. Los brazos pesados, la respiración corta. Pero estaba tibia y algo pequeño y suave se agitaba cerca de ella. Giró la cabeza. Nathaniel estaba en la mecedora envuelto en una cobija vieja. En sus brazos dormía Maika con los puñitos bajo el mentón. Nathaniel lo acunaba sin darse cuenta, y cantaba no fuerte ni claro, pero lo suficiente. La voz quebrada por el cansancio, ronca como grava, apenas lograba sostener la tonada. Era una canción vieja del sur. Algo que un padre tararearía cuando la casa está a oscuras y cree que nadie lo oye. Ana lo observaba con el aliento atorado. La forma en que Nathaniel miraba al niño con asombro, con miedo, y con algo demasiado tierno para nombrar. Le vació algo por dentro, luego se lo llenó de nuevo. Cuando él se dio cuenta de que lo miraba, parpadeó. «Deberías estar descansando», dijo en voz baja. «Lo estaba», susurró ella. Pero entonces escuché. «¡Música!». Él desvió la mirada apenado. «No quise despertarte». Ella sonrió tenue, la voz áspera. «No lo hiciste, estuvo bonito». Hubo una pausa cargada de cosas no dichas. Luego su voz rompió el silencio. «Eres más padre de lo que él jamás habría sido». Nathaniel miró al bebé. Tal vez dijo tras un largo instante, los ojos vidriosos pero sin pestañear. O quizá aprendí tarde. La mirada de Ana se suavizó. No había lástima en ello. Solo verdad. Aquella tarde, mientras ella dormía, Nathaniel se quedó junto al fuego forcejeando torpemente con algo en su regazo. Era un ovillo de lana azul áspero, deshilachado y hecho bola. Murmuraba maldiciones por lo bajo, pero seguía enredando y enlazando como podía. Sus dedos eran demasiado grandes. El hilo se resbalaba una y otra vez, pero no se rindió. Horas más tarde terminó. A duras penas. La forma chueca, las puntadas desiguales. Pero era un gorro ladeado raro, pero gorro al fin. Lo dejó sobre la mesa junto a la cuna y se volvió para revisar la olla. Ana despertó con el olor del guiso. Parpadeó, se incorporó despacio y buscó a Maika, que ahora llevaba puesto el gorro. O lo que parecía serlo. Ella se detuvo, entrecerró los ojos y luego soltó una risa. Le brotó de golpe plena un sonido cálido, sorprendido y vivo. Nathaniel volteó. «¿Qué tiene de gracioso?». Ella levantó el gorro. Esto dijo entre carcajadas. «Este pobre gorro. Es horrible». Él cruzó los brazos fingiendo seriedad. «Pues no soy tejedor». Eso que ni qué, se burló ella, aún sonriendo. «Parece que quiere ser 3 gorros distintos a la vez». Él se rió rascándose la nuca. «Pero le queda». Ella lo miró de veras, lo miró y sonrió más amplio. «Sí le queda». Entonces, sin pensarlo, extendió la mano y apretó la de él. Y con ese gesto el peso del dolor, la tormenta y el silencio se derritió un poco. En ese gorro feo y hermoso, con un bebé durmiendo tranquilo y el fuego bajando, hubo por primera vez risa. El deshielo había empezado, la nieve caía de los aleros en chorros suaves. El lodo se juntaba al pie de los escalones, espeso y pegajoso por el deshielo. El camino al granero ya no era blanco, sino marrón y deshilado, marcado por los huesos rotos del invierno. El aire aún mordía, pero ya no desgarraba. Y el viento, aunque agudo, había dejado de aullar. Allá arriba, en las montañas, el invierno comenzaba a soltar su dominio. Y con él algo más también cambiaba invisible.
Ana estaba en el pórtico en la mecedora que Nathaniel le había reparado envuelta en su rebozo con Micah dormido contra el pecho. El niño descansaba sereno. Una manita apretaba su dedo, la otra sobre la lana de su vestido. Su respiración era tranquila, cálida, viva. Nathaniel partía leña a unos metros con las mangas arremangadas, el hacha subiendo y bajando con ritmo constante. Sus movimientos se habían vuelto más suaves. Desde que el bebé llegó, menos bruscos, más atentos. Fue entonces cuando apareció el jinete. Un caballista solitario subía por la vereda del este, avanzando con firmeza. Su abrigo gris ondeaba detrás, y una placa de bronce brillaba al sol como advertencia. Era alto, de hombros cuadrados, con bigote bien recortado y ojos que no parpadeaban más de lo necesario. El tipo de hombre que medía a las personas antes de hablarles. Nathaniel dejó de blandir el hacha, el hombre desmontó y sacudió la nieve de sus botas con un desprecio deliberado, como si la tierra misma no mereciera su presencia. «Señor Briggs», llamó. Nathaniel recargó el hacha en el tronco. «¿Quién pregunta?» Edgar Lyle, Departamento Territorial de Registros y Residencia, contestó mostrando la placa. «Recibimos aviso de un vecino, dijo que su situación aquí levantaba sospechas». Su mirada se desvió al pórtico hacia Ana. Ella estrechó más a Micah contra sí. El agente siguió. «Hay una mujer viviendo aquí sin acta de matrimonio registrada y ahora un hijo». La recorrió con la mirada como un médico frío. Eso complica las cosas. Ana se levantó despacio, meciendo la silla una última vez, y bajó del pórtico para ponerse entre el hombre y la puerta. «No estoy escondida», dijo serena. «Claro, nunca dije que fuera un hombre», replicó Edgar. «Pero la ley es clara: residencia sin papeles invita a revisión. No buscamos castigar a nadie, solo prevenir problemas antes de que empiecen». Volvió hacia Nathaniel. «¿Entonces es su esposa legal?» Las manos de Nathaniel se cerraron apenas a los costados. «Es mi esposa en todo menos en nombre». Edgar ladeó la cabeza. «En todo menos en nombre no es un término legal». Nathaniel dio un paso al frente con tono bajo pero firme. «Entonces lo haré ley». El agente arqueó la ceja con escepticismo. «Así nada más con un hijo nacido fuera de matrimonio. Eso puede traer preguntas, acusaciones, incluso fraude si no es honesto». Nathaniel no parpadeó. «¿Quiere investigarme? Haga su reporte. Pero ella no se va a ningún lado. Si la quiere fuera de aquí, tendrá que pasar sobre mí». El silencio que siguió fue como nieve a punto de caer del techo, tenso, esperando. Al final Edgar asintió. Anotó algo en su libreta y la cerró de golpe. «Tiene 2 semanas para registrar un testigo del parto, algún documento de residencia». Nathaniel asintió con rigidez. «Mañana voy al pueblo». Edgar tocó el ala del sombrero. «Buen día para ambos». Montó de nuevo, giró el caballo y se alejó por donde había venido. El aire se sintió más quieto después de que se fue, el frío menos punzante, pero algo más pesado permanecía. Ana volteó hacia Nathaniel observándolo. «No tenías que decir todo eso», murmuró. «Sí tenía», contestó él con simpleza. Ella miró a Micah aún dormido, y luego lo encaró de nuevo. Seguro él metió la mano al bolsillo interno de su abrigo y sacó un anillo de plata gastado. Sencillo, marcado por el tiempo. «Era de mi madre», dijo, tenía sus iniciales adentro. Las limé. Lo sostuvo para que ella leyera el nuevo grabado torcido, pero intencional. «Gracia hallada». «No es perfecto», dijo, «pero es verdad». A ella se le cortó el aliento. Por un momento largo no dijo nada. Luego, con calma decidida, acomodó a Micah contra su pecho en la faja y extendió la mano izquierda. Nathaniel deslizó el anillo en su dedo. No brillaba, pero quedaba y se quedaba. Un año después, la cabaña ya no parecía un lugar donde alguien se esconde. Ahora respiraba, no solo con la humareda de la chimenea, sino con el pulso de la vida. Surcos de verduras tercas asomaban de la tierra descongelada detrás de la casa. Zanahorias, nabos, frijoles y tomates. Un lazo de ropa colgaba entre 2 pinos altos, ondeando camisas pequeñas y sábanas gastadas. Unos cascabeles hechos con cucharas viejas y clavos de herradura tintineaban suaves en la brisa.
El aire se olía a menta a tierra recién trabajada y a resina de pino a pan cociéndose lento en el horno, y a un mundo que ya no dolía tanto. Adentro Maika gateaba por las tablas las palmas pequeñas golpeando la madera mientras perseguía un rayo de sol polvoriento. Balbuceaba solo riéndose de su propio avance. Su risa no solo llenaba la sala, llenaba el espacio entre lo que fue y lo que podía ser. Ana estaba de rodillas en el huerto con los brazos metidos en la tierra, el delantal manchado de vida. Jugo de tomate, recortes de hierba y rayones de limpiarle la nariz a Maika. Una franja de tierra en la mejilla y un listón rojo flojo en la trenza. El mismo que Nathaniel había dejado doblado en su almohada una mañana de primavera sin decir nada. Nathaniel estaba junto a la pila de leña limpiándose el sudor del cuello con un trapo viejo. Alzó la vista justo cuando ella volteó hacia él. Sus ojos se encontraron. Ella sonrió y él devolvió la sonrisa. No tímida, no recelosa. Una sonrisa completa, fácil y libre. De esas que da un hombre cuando ya no teme ser visto. Esa noche después de la cena de los cuentos, y de una arrulladora cantada chueca pero con el corazón entero se sentaron juntos en el pórtico. Maika estaba arropado en una cobija entre los dos, con los brazos extendidos soñando algo tibio. La brisa susurraba entre los árboles. La noche quieta. Nathaniel pasó las manos despacio sobre la nueva mecedora bajo él, de encino sólida y cálida, hecha por sus propias manos. Le tomó semanas. Cada ranura lijada, cada unión ajustada con esmero. No la había hecho para presumir, sino para sentarse, compartir, guardar. Giró un poco la silla para que Ana pudiera ver mejor el respaldo. Ella se inclinó entrecerrando los ojos. Ahí grabado en la madera con su letra tosca pero cuidada. El hogar no era un lugar. Era la manera en que decías mi nombre. Ella extendió la mano. Él la tomó firme y suave. «Viniste aquí a cocinar», dijo él con voz baja. Ella rió leve. «Pero terminaste enseñándome a respirar». Ana lo miró, los ojos brillando con la luz del pórtico. «Y tú me recordaste que nunca fui solo una viuda», susurró. Se quedaron ahí mientras el cielo se oscurecía, las montañas pasando de oro a lavanda, luego a azul. Maika se movió, murmuró y rió dormido. Nathaniel se inclinó y lo levantó despacio, el niño acurrucándose instintivamente en su pecho. Ana recargó la cabeza en el hombro de Nathaniel. «Me salvaste más de lo que sabes», dijo ella. Él besó la cima de su cabello. «Lo sé», susurró. Y se mecieron los tres despacio y parejo, mientras la noche los envolvía como una cobija. Algunas historias no terminan con balas ni gloria, sino con redención callada, hallada en los brazos de quienes se atreven a quedarse. Nathaniel nunca pidió gracia y Ana nunca esperó paz. Pero en el corazón de un invierno en Colorado, bajo un techo construido más de silencio que de piedra, encontraron ambas. Si sentiste algo en este relato, si te recordó que sanar puede llegar envuelto en franela y silencio, que el amor a veces entra por la puerta trasera, con botas llenas de lodo y un niño llorando, entonces quédate con nosotros. Suscríbete a Leyendas Vaqueras para más relatos de coraje, gracia y del tipo de amor que crece donde nada más se atreve. Tenemos más en camino y no querrás perderte lo que sigue ocurriendo aquí en la frontera.